Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo en nuestra página de Facebook o también algunos apartes y también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a este programa hoy a nuestros invitados. En primer lugar, la corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, Raquel Godos. Bienvenida a esta mesa como siempre. Gracias, Juan Carlos. El corresponsal del Universal de México, José Jaime Hernández, bienvenido también. Un placer. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida también a esta Gracias. casa. La primera cuestión, José Jaime, tiene que ver con su país, con México, porque el Papa Francisco está de visita. Y en las últimas horas, precisamente ayer, estuvo en San Cristóbal de las Casas y estuvo hablando delante de los indígenas. Incluso la ceremonia, en algunos apartes de la ceremonia, habló en 3 lenguas indígenas. En México se hablan 72 lenguas, un país de casi 120 millones de habitantes. Habló en Chol, en Tzotzil y en Tzeltal. Espero haberlos pronunciado bien estas 3 lenguas. Y dentro de las manifestaciones que hizo el Papa Francisco, una que llamó muchísimo la atención es que les pidió perdón a los pueblos indígenas por lo que sufrieron durante la conquista española y la conquista europea. Dijo que él lamentaba el dolor, el maltrato y la inequidad que sufren los indígenas. Aparte de esto, de aquí en adelante puede haber ceremonias de la Iglesia Católica que sean llevadas a cabo en estas lenguas indígenas. ¿Qué importancia tiene para México, en donde viven 11 millones de indígenas, lo que hizo el Papa? Yo me atrevería a decir que más que importante para México, es mucho más importante para el Vaticano. Me explico. Chiapas, al ser uno de los estados con mayor diversidad étnica, me refiero a las culturas o a las etnias que ahí están, los tzotziles, los mayas, algunos náhuatl. Lo interesante del caso de este pronunciamiento es que el Papa está impulsando una doctrina que es una doctrina de carácter más incluyente. Y de hecho emitió un nuevo decreto para que las ceremonias religiosas puedan también pronunciarse en náhuatl, que quizás es una de las lenguas más extendidas en México. Es importante porque el Vaticano ha visto con preocupación el avance de otras religiones, principalmente evangelistas, testigos de Jehová, que han penetrado muchísimo en ese estado. Y al mismo tiempo ordenó o dio instrucciones para que haya más reconocimiento de diáconos, de estas figuras que son laicos que entran en el mundo de la religión y que de alguna manera se convierten en parte de las legiones para evangelizar. Le ayudan mucho a los hombres de la iglesia, penetran mucho las tribus indígenas. Por tanto, es básicamente lo que he hecho es tratar de recuperar terreno ante el avance de otras religiones, pero revistiéndole con este lenguaje de redención. Pues, hermano, les pido perdón por haberlos ignorado durante todo este tiempo. Pero además de los indígenas, es interesante que en la ceremonia de ayer también incluyó a gentes que de alguna manera forman parte de este ejército de excluidos en México. Me refiero a las madres solteras. Hubo testimonio de una madre soltera que llegó con su hijo y ella platicó cómo ella de alguna manera pues sí, eligió la soltería, ser madre soltera. Y en México hay millones de madres solteras que son también excluidas. También habló del caso de los divorciados, que de alguna manera son una especie de desterrados de la iglesia en cuanto se separan de su pareja y vuelven a contraer nupcias o no. Y yo creo que este mensaje de inclusión del Papa te habla de hasta qué punto Francisco ha querido recalibrar la doctrina de la iglesia con la realidad a veces tan compleja en países como México, donde ya no puede seguir comulgando con los mismos principios. De hecho, uno de los actos más emotivos de ayer fue cuando le rindió homenaje al obispo Samuel Ruiz, que fue un obispo, el Tatic Samuel, que fue un obispo que trabajó mucho con las comunidades indígenas, cuando se le acusó siempre Samuel de practicar lo más parecido a la teología de la liberación. El hecho de que el Papa le haya rendido un homenaje te demuestra hasta qué punto el Papa ha querido hacer un ajuste en la dirección de la Iglesia
para recuperar no solamente el mensaje a favor de los pobres, sino para evitar que otras religiones le coman el mandado al Vaticano, en algunos sectores en donde la Iglesia Católica prácticamente había, yo he dicho, que cometido un grave pecado de omisión, porque muchos de los líderes de la Iglesia se habían aliado al poder político, a los más ricos, y se habían olvidado de los más pobres y de los más excluidos. Raquel Guadas. Bueno, yo creo que forma parte de esta identidad tan peculiar del Papa, que tal vez era muy necesaria para dar un paso adelante y adaptarse, como decía José Jaime, a la realidad, ¿no? Y México particularmente es un país con muchísimos contrastes, con unas particularidades sociales muy específicas, y la Iglesia Católica, pese a ser la religión dominante en el país, también estaba perdiendo espacio allí. Creo que es muy importante que, aunque no haya hecho los pronunciamientos que algunos pedían en contra de ciertas, digamos, políticas del gobierno o ciertas faltas de autoridad por parte del gobierno de Peña Nieto, las palabras del Papa igualmente han sido muy duras en cuanto al comportamiento, ¿no?, de los gobernantes mexicanos. No hay que pedir tampoco al Papa que actúe como una especie de mandatario universal por encima del bien y del mal. Me parece que eso es algo que se está empezando a caer en ese error, ¿no?, que estamos pidiéndole más y más y más denuncia a un Papa que está empezando a hacerlo por primera vez en la historia y que tal vez no tenga que tomar ese rol tan predominante. Pero creo que es muy necesario que haga este tipo de pronunciamientos. En particular el tema de los indígenas me parece clave, porque han sido unas sociedades totalmente excluidas durante siglos, y en este sentido creo que se merece un aplauso, y no tanto las críticas por su falta de, digamos, con el tema de los chicos de Ayotzinapa. Creo que cada uno tiene un lugar, y él estaba rendiendo cuentas sobre un asunto en el que la Iglesia tenía una larga y gorda cuenta pendiente, ¿no? Sí. A mí me llama la atención que el regaño más fuerte que pronunció el Papa Francisco fue justamente para los obispos, y les pegó un jalón de orejas realmente que ha pasado un poco inadvertido en los medios, dadas las otras actividades de la agenda del Papa, y los, digamos, denunció públicamente de una manera sorprendente, que no estaba prevista en la agenda por estar muy pegados al poder, estar, digamos, metidos en un mundo de narcisismo. Lo que pasa es que, como decía Raquel, el Papa y la Iglesia se están adaptando a la realidad, y la realidad es que están perdiendo feligreses, y no hay ninguna duda que este viaje a México de una semana en Cuaresma es un viaje de mercadeo y reclutamiento. Exacto. Porque en la medida en que la Iglesia se ha convertido en una organización más y más excluyente, pues se queda sin seguidores, porque todos de alguna manera terminan excluidos, o por lo menos grandes mayorías. A mí me llama mucho la atención cuando en la Iglesia piden que se ore por las vocaciones. Yo, como mujer, pienso que si incluyeran a las mujeres, de pronto se les duplicarían el número de personas que se dedicaran al sacerdocio, pero en particular con respecto a los indígenas, justamente es en Chiapas donde están perdiendo una cantidad de feligreses a las iglesias evangélicas, y después de los 90, donde hubo la rebelión de los zapatistas, pasaron de ser de 2 de cada 3 católicos a ser menos del 60%. Entonces ahí donde hay una especie de éxodo de católicos, y el Papa hace bien en hacer estas visitas y estos símbolos y gestos muy concretos, como permitir la Iglesia que se celebren las misas en idiomas indígenas. Entonces por un lado es un reflejo de la obsesión que tiene el Papa por los pobres, por los menos favorecidos, y por la dedicación de la Iglesia a la justicia social, y por otro lado, sin duda, es un viaje que tiene de política y mercadeo unos componentes importantes y necesarios, muy necesarios. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias de la campaña presidencial aquí en Estados Unidos. Las elecciones son el 8 de noviembre. Y este domingo hay primarias en algunos estados, entre ellos el de Carolina del Sur. Empiezan a haber estas votaciones en cada uno de los 50 estados. Ya pasaron las de Iowa y las de New Hampshire, y ahora se traslada esto a Carolina del Sur y también a Nevada. La gran novedad es que ayer entró a hacer campaña George W. Bush, el expresidente, y estaba ayudando, por supuesto, a su hermano, el exgobernador de la Florida, Jeb Bush.
¿qué es lo que está pasando? A Jeb Bush le ha ido muy mal en la campaña. En las encuestas a nivel nacional, el primero de los precandidatos republicanos es Donald Trump, que tiene un 29%, según el promedio que hace la página Real Clear Politics. En el puesto 2, entre los republicanos, está Ted Cruz con el 21%. En el puesto 3 está Marco Rubio con el 20%. Y allá en el quinto lugar está Jeb Bush muy abajo. Justamente en las encuestas en Carolina del Sur, está Donald Trump de primero con un 36,3%, seguido por Ted Cruz, por Marco Rubio, por John Kasich, el gobernador de Ohio. Y en el puesto 5 está Jeb Bush con un 9,3%. Lo cierto es que el señor George W. Bush apareció con un gran sentido del humor en un meeting. Empezó, entre otras cosas, diciendo, yo sé que, miren, yo he escrito 2 libros. La verdad es que la gente en el norte de los Estados Unidos, pues que como ellos creen que yo no sé leer, también piensan que yo no sé escribir, pero he escrito 2 libros. Y presentó a su hermano y dijo, a mí me honra presentar a este buen hombre, un hombre pensante, mi pequeño gran hermano, como lo llamo, Jeb Bush. ¿Le servirá a Jeb Bush la presencia de George W. Bush, o esto más bien a la gente les sabrá como que por qué les quieren meter por los ojos y por las narices a una dinastía política? No, en este momento a Jeb Bush no le sirve nada, y esto lo que hace es resaltar algo que comentamos alguna vez, y es que cuando llega la familia a rodearlo es porque el enfermo está a punto de morir, y eso parece estar sucediendo con la campaña de Jeb Bush. Por otro lado, él marca un contraste, George W. Bush, que uno lo puede querer odiar, pero no hay ninguna duda que le fascina estar frente al micrófono, que es un hombre con muchísimo carisma, sentido del humor, algo de gracia, y que hace un contraste muy, muy fuerte contra este hombre como humilde y bonachón que es Jeb Bush. Y la otra cosa es que parece gustarle mucho más la política a George W. Bush que a Jeb, y hemos también conversado sobre la importancia que es que tiene el que los políticos les guste el oficio de convencer personas, y el carisma personal como es de importante para ganar elecciones. Jeb Bush, yo considero que está prácticamente perdido. Lo que también es importante del discurso de George W. Bush es que en términos un poco más profundos es un llamado otra vez a la cordura, a la política, digamos, de los moderados, del centro, y es un mensaje que esta mañana leía, se parece un poco a lo que está haciendo la campaña de Hillary Clinton, y es dejémonos de tanta locura, de tantos extremos, y volvamos a hacer un clima político racional, moderado y centrista. Raquel Godas. Bueno, es curioso que al principio Jeb Bush lanzó su campaña haciéndose llamar solamente Jeb porque rehuía de ese apellido y daba a entender que quería alejarse un poco de la imagen de su hermano. Ahora llama a su hermano, como decía Muni, para relanzarse, y es que creo que tiene más que ver con esa cosa de, bueno, que hablen de nosotros aunque sea mal, pero que hablen, ¿no? Hoy estamos hablando de él, y si no hubiera sido porque George W. Bush estuviera haciendo campaña con él, no le dedicaríamos ni un minuto de este programa a Jeb, porque lleva muerto mucho tiempo en campaña. Si será capaz de resucitar, no lo creo, estoy de acuerdo con Muni en eso, pero sí es cierto que le da al menos la posibilidad de robarle cierta cuota de pantalla a Donald Trump. Si hay un personaje en este país que se lleva minutos de televisión, es Bush, allá pinte un cuadro malísimo o se vaya a su rancho de Texas 10 minutos más tarde. No son tan malos los cuadros del señor Bush. Sí. Entonces, bueno, creo que le da un toque de pimienta más a la campaña en el lado republicano. Está la cosa muy incierta, yo ya no voy a pronosticar nada porque he dicho cosas aquí que me tendré que arrepentir muchas veces, pero bueno, digamos que devuelve a los Bush por lo menos a las sobremesas. Jaime Hernández, ¿le sirve a Jeb Bush la presencia de George W. Bush o no le sirve para nada? Ay, a ver. Para que hablemos de él. A ver, mira, es evidente que esta decisión la ha tomado a la desesperada, porque efectivamente estaba en los últimos lugares de las encuestas. Pero yo tengo la impresión que a veces se nos olvida que en Estados Unidos las elecciones tienen otra lógica y otra dinámica. Es decir, en Estados Unidos las elecciones no son generales, sino que son elecciones en todos y cada uno de los 50 estados. Y yo creo que para un Jeb Bush que estaba desesperado, después de que levantó un poco cabeza en New Hampshire, dijo, no, tengo que de alguna manera recuperar esta dinámica de la viabilidad. Y entonces sabía que en Carolina del Sur, donde su hermano sigue siendo muy, muy, muy popular, hay 80 y tantos % de gente que sigue respaldando a George Bush, y además teniendo el apoyo de Lindsey Graham, que también es muy querido en el estado, el senador republicano. Entonces yo creo que los operadores y los estrategas de la campaña de Jeb han de haber dicho, a ver,
es posible que lo tengamos ya todo perdido. Porque ¿por qué no hacemos un último intento para rescatar, para resucitar esto? Porque yo lo dudo, pero van a hacer el intento. Y va a ser muy interesante si acaso el discurso de George Bush le permite realmente reflotar la viabilidad que necesita desesperadamente, porque muchos de la gente que le ha aportado dinero está realmente muy preocupada. Ya no ve resultados y quieren que Jeb Bush, que se presentó, como decía Raquel al principio, como solamente Jeb, pues no tenía más remedio que echar mano de la familia, empezando por la madre, doña Bárbara, y ahora del hermano, que, como decía Moni, a mí sí se ve que George Bush echa de menos la tribuna. Como decía Richard Nixon, ¿no? Echa de menos seducir al electorado, ¿no? Esta interacción con el electorado. Y eso se notó anoche. Y yo creo que en principio les ha funcionado, como decía Raquel, les ha permitido robar esta cuota de pantalla a Donald Trump. Hoy no se habla de otra cosa más que de los Bush arrimando el hombro a Jeb. Yo creo que puede dar la sorpresa en Carolina del Sur, donde yo sí creo que tiene apoyo, no él, pero su hermano, y eso le va a ayudar. Quiero irme al otro lado del Atlántico y llegar a España, a su país, porque siguen las dificultades para formar gobierno. Las elecciones generales, que se llaman allá, tuvieron lugar el 20 de diciembre. Y en esas elecciones escogían a las personas que ocupan los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Son los diputados los que votan y los que eligen a su vez al presidente del gobierno. ¿Qué ocurrió? Que en esas elecciones volvió a ganar el Partido Popular, el Partido Conservador, que está encabezado por el actual presidente, hoy en funciones, como se dice allá, Mariano Rajoy. Pero el PP, ese Partido Popular, no obtuvo mayoría absoluta como tenía, sino obtuvo una mayoría muy reducida. En segundo lugar quedó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, encabezado por Pedro Sánchez. En el tercer puesto Podemos, un partido de izquierdas cuyo líder es Pablo Iglesias. Y en el cuarto lugar de votación, y después vienen más partidos, Ciudadanos, una colectividad de centro-derecha fundada en Cataluña por Albert Rivera. El señor Rajoy no ha podido formar gobierno de ninguna forma, ni siquiera puede gobernar en minoría aparentemente. Y el rey Felipe VI encomendó a Pedro Sánchez del Partido Socialista a que armara un gobierno, a que lo formara. Sánchez le ha extendido una invitación a Podemos y también a los señores de Ciudadanos. Pero ¿qué ocurre? Que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que obtuvo una votación importante, como decíamos aquí, está exigiéndole varias cosas a Pedro Sánchez. En primer lugar, que se reúnan cara a cara. Él no quiere que se reúnan los número 2 del Partido Socialista y de Podemos. En segundo lugar, que el señor Pedro Sánchez permita que haya un referendo en Cataluña para que esa comunidad autónoma decida si quiere la independencia o no, a lo cual se niega Pedro Sánchez en redondo. Y en tercer lugar, Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente del gobierno. Todo esto parece que complica mucho las cosas y que también impide que entre Ciudadanos a esa coalición de los tres grupos. Ya se habla de una posible fecha para unas nuevas elecciones generales en junio, con lo cual España quedaría con un gobierno en funciones de diciembre hasta junio. ¿Usted cree que van a poder formar gobierno? ¿Cree que hay mucha irresponsabilidad de parte de Pablo Iglesias o cree que Iglesias está haciendo lo correcto? En el caso de que Pablo Iglesias fuerce tanto las negociaciones como para que al final el país tenga que volver a unas elecciones, creo que se arriesga demasiado a incurrir en esa irresponsabilidad, porque los votantes que han votado a la izquierda, aunque sea fragmentada, lo que estaban exigiendo a esos partidos es precisamente un cambio de gobierno y un gobierno progresista. En caso de que esas elecciones vuelvan a ocurrir, es difícil saber cuál es el impacto que tendrá ese voto y probablemente el Partido Popular gane más adeptos y vuelva a gobernar. Entonces, en ese caso, creo que podría incurrir sobre todo en una labor de irresponsabilidad respecto al electorado de izquierdas. ¿Qué ocurre? Que también Pablo Iglesias ha hecho una campaña, o Podemos ha hecho una campaña basada en unos puntos muy concretos y, por ejemplo, una asociación con Ciudadanos que, aunque se vende como un partido de centro-derecha, es más bien de derecha que de centro, aunque tenga rostros jóvenes, le hace caer en un pacto, digamos, con el diablo de cara a lo que ha estado vendiendo durante meses, con lo cual es algo muy arriesgado. ¿Qué ocurre? Yo creo que en estas negociaciones, como en todas negociaciones, se empieza pidiendo muy alto, ¿no? Y uno va rebajando lo que va pidiendo poco a poco a medida que la cosa va avanzando. Creo que se van a hacer ciertas concesiones y creo que llegado un momento Pedro Sánchez puede llegar a conseguir un gobierno, no sé qué tan estable,
pero desde luego es la última oportunidad que tiene el Partido Socialista. El Partido Socialista, en caso de que no consiga formar gobierno, probablemente en las elecciones de junio implosione, porque se enfrenta a un electorado muy desgastado, que cada vez ve donde, o sea, en los partidos de izquierdas nuevos o en la nueva Unidad Popular de Izquierda Unida, que está intentando regenerarse, partidos alternativos en los que pueden sentirse más afines que en un partido socialista que ve más cercano cada vez más al centro. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa, pero creo que puede dar la sorpresa y que el 2 o 3 de marzo puede llegar a tener un pacto. Lo que pasa es que mientras se sientan a negociar, lo que va a hacer implosión es la economía. Ya hay pronósticos por parte de algunos bancos que dicen que el PIB, el crecimiento del PIB, que ha sido realmente una gran noticia para España, se va a recortar a la mitad del pronóstico, que era más o menos un 3%, va a llegar más o menos a 1,5%. En un país con 25% de desempleo no va a aguantar para ser el motor de la economía. Y por otro lado, que el déficit, que tenían la meta con el Fondo Monetario y con la eurozona del 2,8%, ya el pronóstico para el 2016 es 3,6%. Así que hay una gran preocupación en Europa porque pase lo que pase dentro de toda esta negociación, es muy posible que el próximo gobierno sea más de izquierda que el actual, que las medidas de austeridad que ha impuesto Mariano Rajoy no se cumplan de una manera tan estricta y que realmente la economía empiece a tambalear. Jaime Hernández, que fue por años corresponsal en España. A raíz justamente de lo que acaba de decir Moni, y yo creo que esto te demuestra hasta qué punto, y esto es una opinión muy personal, en mi opinión, Pablo Iglesias no tiene altura de miras, carece de esta altura de miras que tendría que tener todo estadista y todo buen político. Yo noto demasiadas prisas de Pablo Iglesias por llegar al poder, a como dé lugar, y además en unas condiciones en las que en las últimas horas presentó un programa de gobierno, es decir, condicionando cualquier participación en el Ejecutivo. Y luego estos pronunciamientos que de alguna manera insultan o resultan muy chocantes para la estructura del Partido Socialista, un partido que por otro lado está haciendo equilibrio, maniobra interna muy complicada, porque sabe que Pedro Sánchez lo tiene muy difícil a la hora de negociación, sobre todo de cara a los varones del partido, especialmente con el caso de Susana Díaz en Andalucía, que no está muy contenta con todo lo que está negociando y la forma como se está negociando. Y por otro lado, esta actitud de no queremos que para nada se tome en consideración a Ciudadanos, sí, que es otra formación política respetable. Es decir, yo noto en Pablo Iglesias muchas prisas, mucha inmadurez, y eso me preocupa en este contexto que acaba de decir Muni, porque para alguien que es responsable de los organismos que están viendo que España ya comenzaba a levantar cabeza, sí, el hecho de que no salgan de este caos, de este baile de las sillas, a mí me resulta realmente preocupante, aunque yo tengo la esperanza en que al final Pedro Sánchez podrá conseguir las alianzas o los acuerdos necesarios. Vamos a ver si se produce el debate de investidura para la fecha que han previsto, y si no, pues a nuevas elecciones. Ya veremos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Raquel Godos, José Jaime Hernández y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.